Bienvenidos a The Deep Dive, listos para sumergirnos en una pregunta que ha intrigado a la humanidad durante siglos. ¿Existe Dios? Exacto, existe Dios. Vamos a explorar una conversación entre dos pensadores que debaten esta eterna cuestión. Uno desde la filosofía y el otro desde la ciencia. Lo que la hace realmente fascinante es cómo el filósofo construye un argumento tan sólido a favor de la existencia de un creador, Interesante. que hasta el científico se ve obligado a considerarlo seriamente. Ya veo. Y prepárense para esto. Usan la analogía del número de páginas en un libro. ¿En serio? ¿Quién diría que algo tan cotidiano podría estar conectado con la gran pregunta sobre Dios? Es una analogía intrigante. Sin duda, me recuerda un poco a la idea de que no se puede concebir un libro sin fin. Siempre hay un límite, una última página. Exactamente. Y esa idea de los límites es central en el argumento del filósofo. Él empieza estableciendo que todo lo que experimentamos, Ajá. desde nosotros mismos hasta las galaxias más lejanas, depende de algo más para existir. Claro. Nada existe por sí solo. Es decir, que la existencia de cada cosa está condicionada por otras cosas. Correcto. Una cadena de causas y efectos. Correcto. Pero luego el filósofo nos lleva a un nivel más profundo A ver. y pregunta, ¿y qué pasa con la totalidad de la realidad? Si pudiéramos hipotéticamente meter todo lo que existe en un micrófono gigante, Entiendo. ¿de qué dependería ese micrófono? Esa representación de todo. Claro, si ese micrófono contiene todo, Pues sí, no puede depender de nada externo. exactamente. Porque no habría nada fuera de él, sería por definición independiente. Exacto. Y aquí es donde introduce el concepto de un fundamento. Ajá. Si la totalidad de la realidad no puede ser dependiente, entonces debe tener un fundamento independiente, Ya veo. una base que no se apoya en nada más. Un punto crucial aquí es que este fundamento, al no depender de nada, no puede tener límites. Claro. Porque cualquier límite implicaría algo más allá de ese límite que lo define, Sí, lo cual contradice la idea de que es la base de todo. justamente. Y luego el filósofo va un paso más allá. Y argumenta que este fundamento, al ser la fuente de todo lo que consideramos valioso, la vida, la belleza, el orden, debe ser en sí mismo supremamente valioso. Es un razonamiento interesante. Sí. Se podría decir que la causa de la belleza debe contener en sí misma la esencia de la belleza y en un grado aún mayor. Y como no puede tener límites, ese valor sería absoluto e infinito, lo que nos lleva a un concepto que se asemeja mucho a la idea tradicional de Dios. Es fascinante cómo a partir de la idea de la dependencia universal se llega a la necesidad de un fundamento independiente Sí. y finalmente a la posibilidad de que ese fundamento posea un valor absoluto. Lo interesante es que el científico en la conversación no rechaza de plano este argumento. Reconoce la complejidad del razonamiento y la necesidad de analizarlo cuidadosamente. De hecho, señala que este concepto de un fundamento no entra en conflicto con el conocimiento científico actual. Lo cual abre un espacio muy interesante para el diálogo entre la ciencia y la filosofía, ¿no crees? Totalmente. Cada una con sus métodos y áreas de estudio, pero ambas buscando comprender la realidad desde diferentes perspectivas. Totalmente. Ahora, ¿quieres que exploremos algunas de las analogías que usan para ilustrar estas ideas? Porque recuerda, empezaron hablando del número de páginas en un libro. Por supuesto, me intriga cómo conectan algo tan cotidiano con un tema tan profundo. Bueno, el filósofo usa el ejemplo del libro para explicar que todo límite necesita una causa, una explicación. Un libro tiene un número finito de páginas, porque hay una cantidad limitada de papel, porque el autor decidió terminarlo en cierto punto, etc. Claro, el límite del libro es impuesto por factores externos a él mismo. Sí. Y al trasladar esa lógica al concepto del fundamento, Ajá. se deduce que este no puede tener límites, ya que no hay nada externo que pueda imponérselos. Exacto. Y luego usan otra analogía que me pareció muy poderosa. ¿Cuál? La huella de Platón en la arena. Imagina una huella que ha estado en la arena desde la eternidad. Una huella eterna. Suena paradójico. Lo interesante es que Platón la usaba para ilustrar la idea de que algo puede ser eterno y al mismo tiempo tener una causa. Ya veo. La huella es eterna en el sentido de que no tiene un principio en el tiempo. Ajá. Pero al mismo tiempo fue causada por un pie que la marcó. Es una imagen muy vívida para mostrar que eterno y creado no son conceptos mutuamente excluyentes. Claro. Y eso, por supuesto, tiene enormes implicaciones para nuestra comprensión del universo. Sin duda. Y abre la posibilidad de que el universo, aunque sea eterno en algún sentido, pueda haber sido causado por algo fuera del mismo, por ese fundamento del que hablamos. Por ese fundamento del que hablamos. Oh, speaker.
Retomemos nuestra inmersión en esta fascinante conversación. Hemos visto cómo el filósofo argumenta a favor de un fundamento de la realidad, Sí. un punto de partida independiente y sin límites. Ajá. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de aceptar esta idea? Las analogías son interesantes, pero ¿qué implicaciones reales tiene este concepto? Tienes razón, es hora de ir más allá de las metáforas. Una de las ideas que me impactó fue que eterno y creado no son conceptos opuestos como solemos pensar. La analogía de la huella eterna de Platón realmente me hizo cambiar de perspectiva. Es una idea poderosa. Liz. Rompe con la dicotomía tradicional entre lo que siempre ha existido y lo que tuvo un origen. Abre la posibilidad de que el universo, incluso si fuera eterno en algún sentido, haya sido causado por algo externo a él, Sí, por este fundamento. exacto. Y esto nos lleva a otro punto crucial de la conversación, la Ajá. importancia del misterio y los límites del conocimiento humano. Por mucho que razonemos y analicemos, hay preguntas que quizás nunca podamos responder con total certeza. Es una lección de humildad que la filosofía nos ofrece. Sí, No se trata de renunciar a la búsqueda de la verdad, claro. sino de reconocer que hay misterios que escapan a nuestra comprensión. El científico de la conversación lo expresa muy bien cuando dice que no se cree lo suficientemente inteligente para afirmar o negar la existencia de Dios. Me gustó esa honestidad intelectual. A veces la mejor respuesta ante lo incognoscible es la admiración y el asombro. Y, en mi opinión, esta actitud de apertura al misterio es la que permite un diálogo fructífero entre la ciencia y la religión. Coincido. La ciencia busca explicaciones racionales y comprobables. Sí. Basadas en la observación y la experimentación, la religión, por otro lado, se adentra en el terreno de lo trascendente, lo espiritual, Ajá. lo que va más allá de nuestros sentidos. Y aunque a veces puedan parecer en conflicto, en realidad pueden complementarse. La ciencia nos ayuda a comprender el funcionamiento del universo, Sí. mientras que la religión puede ofrecernos un marco de sentido y propósito para nuestra existencia. En el fondo, ambas se nutren de la curiosidad, Claro. del deseo de comprender el misterio que nos rodea. Hablando de misterio, el científico plantea una pregunta que me dejó pensando. ¿Cuál? Si existe un creador, ¿cuál es su lógica? ¿Cuáles son sus motivos? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Sí, Si aceptamos la posibilidad de un creador, entonces nos enfrentamos al desafío de comprender por qué el universo es como es, por qué existe el sufrimiento, por qué hay tanta belleza y tanta crueldad al mismo tiempo. Son preguntas difíciles y quizás nunca tengamos respuestas definitivas. Pero el simple hecho de planteárnoslas ya nos impulsa a reflexionar sobre el sentido de nuestra propia existencia. Totalmente. Y eso es en definitiva lo que nos hace humanos. Sí. Nuestra capacidad de preguntarnos, de buscar respuestas, de maravillarnos ante el misterio del universo. Pero volviendo al argumento del fundamento, hay un punto que me gustaría destacar. El filósofo afirma que este fundamento, al ser la fuente de todo lo valioso, debe ser en sí mismo sumamente valioso. Si esa es una idea central en su razonamiento. Y como no puede tener límites, su valor sería absoluto y ilimitado. Exactamente. Y eso me lleva a preguntarme, A ver. ¿cómo se manifestaría ese sesgo hacia el valor en el universo que observamos? ¿Qué evidencias podríamos encontrar de esa tendencia hacia la belleza, la bondad, el orden? Son preguntas que nos invitan a mirar el mundo con nuevos ojos. Podríamos buscar los destellos de ese valor supremo en la naturaleza, en las relaciones humanas, en el arte, en la música, en la ciencia misma. ¿Cierto? Y el mundo. Y quizás al hacerlo podamos acercarnos un poco más a la comprensión del misterio último de la realidad. Tal vez. ¿Te parece si en la última parte del programa exploramos esta idea del sesgo hacia el valor y sus implicaciones? Me parece una excelente propuesta. Hay mucho que explorar todavía en este apasionante tema. Retomamos nuestra inmersión en la gran pregunta. ¿Dios existe? En esta última parte vamos a explorar una idea que surgió en la conversación que hemos estado analizando, Ajá. el sesgo hacia el valor del supuesto fundamento de la realidad. Sí, esa idea me dejó pensando. Si este fundamento es la fuente de todo lo que consideramos valioso, no tendría sentido que él mismo poseyera ese valor en un grado supremo. Exactamente. El filósofo argumenta que al ser la fuente de la vida, la belleza, el orden, el fundamento mismo debe estar imbuido de esas cualidades y en un grado máximo ya que no tiene límites. Pero ¿cómo podríamos detectar ese sesgo hacia el valor en el universo que observamos? ¿De qué manera se manifestaría? Buena pregunta. Si partimos de esa premisa, podríamos buscar reflejos de ese valor en la estructura misma del universo. Por ejemplo, podríamos preguntarnos si las leyes de la física, las constantes universales, están diseñadas de tal manera que favorezcan la aparición de la vida, la conciencia, la complejidad. Es una perspectiva fascinante.
En lugar de ver el universo como un conjunto de leyes y procesos aleatorios, podríamos interpretarlo como una manifestación de un orden subyacente que tiende hacia el valor. Precisamente. Y eso nos llevaría a buscar evidencias de ese orden en la naturaleza, la complejidad de los seres vivos, la armonía de los ecosistemas, la belleza de los fenómenos naturales. Todo ello podría ser interpretado como una expresión de ese sesgo hacia el valor. Y no solo en la naturaleza, sino también en el ámbito humano. El arte, la música, la literatura, la búsqueda de la justicia, la compasión, el amor, todas estas expresiones humanas podrían ser vistas como extensiones de esa tendencia fundamental hacia el valor. Exactamente. Si el valor está en la raíz misma del ser, entonces tendría sentido que se manifestara en nuestras creaciones, en nuestra búsqueda de la verdad, la bondad y la belleza. Entonces, en lugar de ver el valor como algo subjetivo o cultural, lo estaríamos concibiendo como una propiedad intrínseca de la realidad misma. Así es. Y eso tendría implicaciones profundas para nuestra ética, para nuestra forma de relacionarnos con el mundo y con los demás. Sin duda, si el valor está en el corazón mismo de la existencia, entonces nuestra responsabilidad sería cultivarlo, promoverlo, hacerlo florecer en todas sus expresiones. Y al hacerlo, estaríamos en cierto modo participando en la obra del Creador, contribuyendo a la realización de ese sesgo hacia el valor que impregna la realidad. Ha sido un deep dive realmente profundo. Hemos explorado argumentos filosóficos, reflexionado sobre la naturaleza de la realidad e incluso nos hemos aventurado a especular sobre la posible lógica de un creador. Y aunque no hayamos llegado a respuestas definitivas, espero que esta inmersión les haya provocado nuevas preguntas, nuevas perspectivas, un renovado sentido de asombro ante el misterio de la existencia. Exacto. Y con esa invitación a seguir explorando, a seguir preguntándonos, a seguir buscando, damos por concluido este Deep Dive. Gracias por acompañarnos en esta aventura intelectual. Hasta la próxima.